Buenas noches, tengan todos ustedes, hermanos, amigos. Dios les bendiga. La palabra de Dios nos enseña a confiar en Dios, a confiar en que Él nos puede ayudar, que Él nos puede bendecir. ¿Cuántos creen eso, amados hermanos? Yo lo creo mucho. Yo sé que dice su palabra que Él no nos echará fuera cuando nosotros creemos en Él. Y es importante que nosotros consideremos cada palabra que salga a través de la Escritura. ¿Por qué? Porque Jesucristo le dice a un grupo de personas, a los fariseos. Los fariseos conocían bien la ley de Moisés. Las conocen mejor que tú y que yo. De hecho, las conocía mejor que cualquier persona que se pudiera decir religioso en este día. Ellos eran doctos. Ellos eran muy capacitados y conocían todo lo que tenía que ver con el antiguo pacto. Conocían todo lo que era la Torá, los 5 libros del Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Conocían el Talmud, el Tanaj, libro de los profetas, los libros de sabiduría, los libros de los salmos. Ellos los conocían muy bien. Pero Jesucristo se para enfrente de ellos y les dice: escudriñad, escudriñad las sagradas escrituras. Esta palabra escudriñar significa investiga, estudia, repasa, vuélvelas a leer y vuélvelas a repasar. Dice: escudriñad las sagradas escrituras porque os parece que en ellas hallaréis la vida eterna. Se lo dijo a los doctos. ¿Qué será de nosotros que somos indoctos? ¿Qué será de nosotros que ni siquiera muchas veces hemos tenido el cuidado de agarrar las escrituras y dedicarles un tiempo preciso, un tiempo considerable al estudio de la palabra? Y es importante que nosotros consideremos eso, porque se lo dice a un grupo de personas que tenían mucho conocimiento. De hecho, hay una parte en las escrituras que él dice: cualquiera que no hiciere mayor justicia que la de un fariseo, no verá el reino de los cielos. El fariseo era muy meticuloso en todo. Él no iba a llegar tarde jamás. El día empezaba a las 6 de la tarde y concluía hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Entonces, cuando llegaba el Shabbat, ellos estaban muy puntuales a la hora del servicio, a la hora de empezar a estudiar las escrituras. Cuando se trataba de ir por un prosélito, ellos no les importaba gastar todo lo que tuvieran, no les importaba desgastar sus sandalias, pero ellos viajaban largas distancias para poder ir por un prosélito. Por eso Jesucristo les dice que los hacían doblemente hijos del infierno cuando iban por un prosélito. Ellos eran tan meticulosos que, si acuérdense que el mismo Jesucristo decía: no largas oraciones. Ok, el que haya dicho que no eran largas oraciones no significa que nosotros no nos podamos deleitar horas y horas en la presencia de Dios. Pero ¿quiénes hacían largas oraciones? Los fariseos. Muchas veces gente común, yo me incluyo: Dios, gracias por este día, me diste de comer, me diste de beber, gracias por la lluvia, gracias por todo, Señor, gracias porque eres mi Dios, en el nombre de Jesús, amén. Y me duermo. Y yo creo que ya tuve una comunión con Dios. Pero ellos, si hablaban de largas oraciones, ellos ocupaban el primer lugar. Ellos en su vestimenta, intactos. Ellos eran muy meticulosos al grado que les decía Jesucristo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta y el comino. Fíjense, el diezmo equivalía a la 10ª parte. De ellos tenían sus propios cultivos porque ellos también trabajaban. O sea, en muchas cosas ellos nos llevan ventaja, hablando físicamente. Si hablamos bajo un régimen de ley, ellos ocupan el primer lugar y nosotros correríamos avergonzados si nos pusieran al lado de un fariseo. Pero ellos sacaban su cosecha, imagínense, diezmaban la menta. La menta es una planta y contaban meticulosamente el 10% de sus cultivos. Y muchas veces nosotros ni diezmamos. Es una realidad. En todo nos llevaban ventaja. Pero ¿cuál es el propósito de esto? No que seamos fariseos, sino que nosotros entendamos que a ellos,
que eran muy justos, entre comillas, que ayunaban largos días. Ellos, si hablabas de ayuda, ellos no eran como tú o como yo, que empezábamos nuestro ayuno. Bueno, Señor, queremos levantar una nube y ya a las 12 ya nos andamos desmayando. Ay, y dije que iba a ser hasta las 5, ya son las 4:30, y ya nada más estás esperando que den las 5, estás viendo el reloj para empezar a comer. No, ellos se aventaban largos ayunos. Pero Jesucristo les dijo, escudriñad las Escrituras, porque en pocas palabras están muertos. Ustedes están muertos. Y si ustedes escudriñan las Escrituras, van a hallar la vida eterna. Es por eso que hoy, queridos hermanos, amigos en Cristo que estamos aquí presentes, es menester mío decirles, hay que escudriñar las Escrituras porque os parece que en ellas hallaremos la vida eterna. Quisiera que me acompañaran hoy, epístola a los Romanos. Hemos visto el espíritu de error, el espíritu de estupor, el espíritu de verdad, el espíritu malo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Y dice de esta manera, 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Vuelvo a darle lectura. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y es importante que consideremos, queridos hermanos, porque aquí nos está dando una característica. Significa que no todos son hijos de Dios. Significa que no todos obedecen la voz del Espíritu Santo. Significa que allá afuera podemos gritarle, podemos ir al 90 Camas, al Gustavo Vaz y empezar a sacar el megáfono y a predicar y de repente hacer la pregunta, a ver, levanten la mano, ¿quién es hijo de Dios? Estoy seguro que el 90% de todas las personas que van a estar ahí, yo soy un hijo de Dios. ¿En serio? Vamos a analizarlo a través de la luz de las Escrituras, porque aquí las Escrituras dicen, todos los que son guiados, esta palabra es dirigidos, que te lleven. Ok, Jesucristo hablando de los fariseos, él decía, ¿cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Antes ambos caerán en el hoyo. Entonces significa que guiar es aquel que te lleva de la mano y te lleva hacia algún lugar que ya estaba dispuesto que tú irías. Y en este caso estamos hablando que si te guía el Espíritu Santo en todo lo que tú haces, bien hecho. Eres hijo de Dios. Pero vamos a analizar poco a poco. Quisiera que me acompañaran. Antes que nada, el Espíritu de Dios mora en los creyentes. Ezequiel 36:27. Vamos a checar unos versículos rápidamente para poderle dar sentido a esta predicación. Ezequiel 36, en el versículo 27. Dice de esta manera: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí tenemos a alguien de los cuales el Señor a través del profeta, en este caso informó y les dijo, voy a poner mi Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Para que andéis en mis estatutos. Una característica de los hijos de Dios, andan en los estatutos de Dios. Otra característica de los verdaderos hijos de Dios, guardan sus preceptos. Otra característica de Dios, no solamente los guardan, sino los llevan a cabo. ¿Ok? Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vuelvo a repetir, si vamos allá a la plaza, al tianguis de las Torres o a cualquier mercado y gritamos y decimos, ¿quién ama a Jesús? Más del 90% van a levantar la mano. Yo amo a Jesús. Pero la pregunta es, ok, ¿guardas sus mandamientos? Porque Jesucristo dijo que si no guardas sus mandamientos, entonces no le amas. En pocas palabras así te lo da a entender. El que me ama, mi palabra guardará. ¿En tu bolsa? ¿En tu bolsillo? ¿En tu mochila? No. De hecho, si se dan cuenta, pónganle un dedo ahí y vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y en el versículo 3. Bienaventurado el que lee, felicísimo, alegre debe de estar el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía,
y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y guardan las cosas. ¿Para qué? Para llevarlas a cabo. Un joven, él me decía, es que yo quisiera saber acerca de la gran ramera. A ver qué va a pasar. Es que yo he leído el Apocalipsis de pies a cabeza y no lo entiendo. ¿Qué significan las 7 cabezas, las 10 coronas, las 10 diademas y cosas de ese tipo que él estaba diciendo? Y que el gran dragón y que los 4 jinetes y que un montón de cosas. No le entiendo, lo leo y lo leo. Es que aquí en el capítulo 1 de Apocalipsis te dice una clave. Dice en el capítulo 1, en el versículo 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a quiénes, a sus siervos. ¿Quién es aquel siervo? Aquel que obedece a su Señor. Entonces es por eso que muchos leen el Apocalipsis, no le van a entender. Entonces allí está la otra característica del verdadero Hijo de Dios. Al Hijo de Dios se le va a ser revelada la Escritura. No se va a dormir, no va a andar titubeando, no va a andar dándole vueltas a la Biblia y va a andar dudando qué estará tratándome de decir. No, él va a entender perfectamente porque se deleita en la ley de Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová y él cumplirá las peticiones de vuestro corazón. Y esa palabra deleite es prácticamente, si la podemos alinear a la palabra escudriñar, ¿será casi lo mismo? Sí, tiene algo que ver, porque cuando tú escudriñas de todo tu corazón las escrituras, hallas un deleite en la escritura y te la pasas leyendo, y para ti no es aburrido escuchar predicaciones, y para ti no es aburrido estar escuchando alabanzas, y para ti no es aburrido estar leyendo la escritura en la mañana, en la tarde, en la noche. Vas al doctor y estás esperando a que te pasen, tienes tu Biblia abierta y estás leyendo y la gente se acerca, ¿es usted cristiana? Sí, yo soy cristiano. Es que fíjese, y ahí le empiezan a compartir, porque haya un deleite en la palabra de Dios. Otra característica de los hijos de Dios, no se avergüenzan de la palabra, no se avergüenzan. ¿Es usted cristiano? Sí, soy cristiano. No, que muchas veces no se sabe si uno es cristiano, no se sabe. Conozco el testimonio de una hermana que no era hermana, pero decía ser hermana, hoy en día ya es hermana, y no lo digo por discriminar a nadie, simplemente que en ese tiempo vivía equivocada pensando que era una hija de Dios, pero llevaba 10 años en el evangelio, entre comillas. De repente la visita un hermano físico carnal que se convierte a Cristo. Y vive un tiempo en la misma casa de aquella persona, pero como ama a Dios, le empieza a predicar a los vecinos. Y le empieza a predicar. Y de repente la vecina le dice al joven, oiga joven, ¿y a poco toda la familia de ahí es cristiana? Sí. Pues ni sabíamos. Sabemos porque usted nos lo está diciendo, pero llevaba 10 años viviendo ahí y 10 años siendo cristiana y nadie sabía que era cristiana. Entonces ahí vemos a alguien que vivía engañándose, se avergonzaba del evangelio, y aquí dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí vemos que una característica de los hijos de Dios es que se les va a ser revelado el entendimiento para poder comprender las escrituras. ¿Ok? Dios prometió poner su espíritu en el creyente, como lo veíamos en Ezequiel 36:27, y él iba a guardar sus mandamientos, iba a guardar sus estatutos y los iba a poner por obra. Hoy tú decidiste entregarle tu corazón a Cristo. ¿Qué debes de hacer? Ponerlo por obra. Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 17, dice que hay quienes sí lo reciben y quienes no lo reciben. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Una traducción para mundo significa no meramente el planeta Tierra, sino los habitantes que hay dentro del planeta Tierra. Como tú, como yo, como el vecino, esos son parte del mundo. Y aquí dice,
el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Y dice que no le ve. Significa que los hijos de Dios sí le ven. A ver, ¿me estás diciendo que tú puedes ver a Dios? No, a Dios nadie le puede ver porque Dios es espíritu. Pero tu ojo espiritual es sensible a las cosas de Dios. Es muy sensible. Y tú puedes entender, tomo el versículo de primera de San Juan, donde dice, probad a los espíritus si son de Dios. Significa que tú tienes la capacidad como hijo de discernir. Ese no es hijo de Dios. Ese no está siendo dirigido por el Espíritu de Dios. ¿Cómo te puedes dar cuenta? A ver, el Espíritu de Dios dice que te guiaría a toda verdad, a toda justicia. Pero de repente el muchacho que dice que es cristiano hace tranzas, hace negocios turbios en donde trabaja. ¿Ese estará siendo guiado por el Espíritu de Dios? Entonces está engañado porque él dice, yo voy a una iglesia. Yo voy a iglesia de Jesucristo en Chimalhuacán. Es que yo me congrego. Mira mi celular, tengo 300 alabanzas. Tengo de esto, de este tipo, de este tipo. Ya vi la película de William Tyndale, la de John Hus, conozco la vida de Hudson Taylor, de George Mueller. Uno de mis predicadores favoritos es Charles Spurgeon. Pero resulta que él está haciendo negocios turbios. ¿Estará siendo guiado por el Espíritu de Dios o por el espíritu de error o de estupor quizás? Entonces vemos ahí que el verdadero cristiano, cuando es siendo guiado por el Espíritu de Dios, no va a mentir. Querido amigo que estás aquí presente, si te han salido las mentiras, yo te sugiero, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, porque el Espíritu de Dios sí se contrista, sí se va. Sí se va. Y es lógico. ¿Por qué? Porque alguna vez un predicador hizo esta referencia. Dice que él iba hacia el rumbo del norte donde cae mucha nieve y habían dos casas juntas. Una casa estaba habitada y la otra casa no estaba habitada. Lo curioso que en la casa donde no estaba habitada, el hielo había crecido en el tejado de tal manera que se desprendían, se desbordaban del techo grandes pedazos de nieve. Se desprendían, pero tenían la capa muy extensa, mas no así en la casa de al lado. Mas no así, porque en la casa de al lado vivía la familia. Estaba cenando, la luz encendida y casi que el techo apenas si le alcanzaba a cubrir ligeramente el hielo. ¿Por qué? Porque adentro había calor, porque adentro de esa casa había un ambiente familiar. Así es cuando el Espíritu Santo se mueve en ti. Cuando tú estás frío por fuera, ten cuidado. Cuando tú estás muy ajenado, no te interesa el servicio, cuando a ti no te importa llegar temprano, bueno, voy a ir porque bueno, me invitaron y pues tengo que ir para no quedar mal con mi amigo, con mi familiar. Yo te aseguro, seguramente tú ocupas la misma imagen de la primera casa, que está llena de hielo. Pero en la segunda casa, cuando el Espíritu Santo se mueve dentro de ti, siempre hay ese calor fervoroso que te lleva a hacer las cosas para Dios, que no te interesa desprenderte de lo tuyo, no te importa si te defraudaron, llega y te piden la capa y también le das la túnica, llega el que te pide de comer y bueno, pues nada más te había alcanzado para una torta de jamón de a 10 pesos, y pues dices, pues caray, pues gloria a Dios, Dios te bendiga. O sea, siempre estás dispuesto a hacer cosas que le van a llevar a glorificar a Dios. Ahora yo te pregunto, ¿eres así? ¿Eres así? Porque si no eres así, entonces significa que tú no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Ok, tenemos mundo y a los hijos de Dios. ¿Debería de verse la diferencia? Sí, debería de verse la diferencia. ¿Cómo se da cuenta la gente? Le decían a una hermana apenas. Fue al hospital y el doctor le hace una serie de preguntas y de repente le dice, ¿es usted cristiana, verdad? La hermana le dice, sí, ¿por qué? ¿Cómo se dio cuenta? Por su forma de hablar, por su forma de comportarse, por su forma de vestir.
O sea, son características. Yo no tengo nada en contra de la vestimenta, ni en tu manera de ser. Bueno, nos gusta jugar entre los hermanos. Yo creo que hay confianza y muchas veces tenemos cuidado de no contristar al Espíritu Santo. Pero una cosa sí sé, el mundo que te observa sí se da cuenta si tú realmente eres cristiano. Si realmente eres cristiano. Y de repente te dicen, vente, mira, ¿cómo ves esta canción? ¿De qué es? No, que es de metal, es de rock. Es de bachata cristiana, es de chachachá cristiano. Tú le dices, lo primero que dices, no, discúlpame, no, eso es del mundo. ¿Por qué tratas de traer lo mundano a las cosas de Dios? No se puede, porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Se acuerdan que vimos la traducción de Belial? Al final significa pestilencia. ¿Y qué tiene lo pestilente que ver con lo 3 veces santo que es el Señor? Entonces, dice la Escritura en Romanos 8:14, por favor, hermanos, y de esta manera, y lo dice muy claro, y de hecho lo dice en un contexto que deberíamos nosotros poner mucha atención. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. El Espíritu de Dios jamás te va a llevar a la mundanalidad, jamás. Jamás te va a llevar a que codicies lo que alguien tiene. Jamás. Porque el Espíritu de Dios es santo. El Espíritu de Dios es justo. El Espíritu de Dios busca siempre la verdad. Entonces el Espíritu de Dios nunca te va a llevar a que robes, a que mientas, a que de alguna manera te comportes de una manera inadecuada. A que seas un sacrílego, un profano, que llegues y tomes en poco estas reuniones. El Espíritu de Dios nunca te va a guiar a eso. Entonces, si no te está guiando a la verdad y a la justicia, joven que estás aquí presente, muchacho, querido hermano en Cristo, te sugiero, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y empieza a recordar de dónde has caído. ¿De dónde has caído? Porque en el capítulo 8, versículo 1, de hecho el texto en esta Biblia lo maneja así, viviendo en el Espíritu. Y dice 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a ¿qué? Conforme a la carne, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A ver, yo quiero tener una casa de 2 pisos, quiero de alguna manera cuando llegue a la tercera edad, cuarta edad, quinta edad, yo no sé si haya más edades, pero tener un colchoncito guardado, querer tener una jubilación para que no haga ningún problema y pase mi vejez lo más tranquilo. Díganme una cosa, ¿para qué? ¿Para qué? Conocimos la vida de un doctor, oftalmólogo. Decía él y se jactaba, son ustedes unos mediocres. Le decían en este caso a mi esposa que tiene 3 hijos, le decía, a ver, ¿cómo les va a dar carrera a sus 3 hijos? ¿Cómo? Bueno, nosotros decíamos que solamente si Dios quiere, ¿no? Porque no tenemos la vida comprada. O sea, todos mis hijos tienen carrera. Todos cargamos carros último modelo. Todos tenemos muchas propiedades. Y la verdad, ustedes son unos mediocres. Yo no sé para qué quisieron tener hijos si no los van a poder mantener. Pues mi esposa atinadamente le dijo unas palabras. Le dijo, sí, ok, usted le dio carrera a sus hijos. Usted les dio muy buena educación y no dudo que la mejor alimentación. Pero yo solamente le quiero hacer una pregunta. ¿Sus hijos le aman? Si ustedes le preguntara a sus hijos, hijos, ¿me aman? ¿Ellos le dirían que les aman? Dígame una cosa, ¿cuánto tiempo pasó usted con ellos cuando estaban niños? No, disculpe, yo no pude tener que pasar tiempo con ellos porque yo tenía que trabajar. Entonces está consciente de lo que está diciendo. ¿De qué le sirve que sus hijos tengan casas, tengan carreras, tengan muchos bienes, si a final de cuentas ni siquiera lo toman en cuenta? Casi que como que fue la palabra la que hirió su corazón. Agachó su cabeza y no dijo ninguna palabra. A la siguiente consulta, el doctor le dijo, casi que diciéndole, tienes toda la razón. Uno le da todo a sus hijos y los hijos se olvidan de uno. Ahí tenemos a uno que puso su confianza ¿en qué? En la carne, en sus bienes, en sus propiedades. Por eso aquí dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne. Significa que los hijos de Dios no andan preocupándose por esas cosas. Los hijos de Dios no andan preocupándose, híjole, mañana no sé qué voy a comer. No está preocupándose por eso. Antes que nada, antes de llegar en este caso a los pies de Cristo en la oración, dicen, Señor, tú sabes que yo tengo necesidad de comer mañana. Porque esa es la característica del Hijo de Dios. Spurgeon decía que la oración sea la llave que abra la puerta en la mañana y la que cierre el cerrojo por la noche. Fíjense. Pero ¿cuántos hijos de Dios o que se dicen ser hijos de Dios realmente se levantan de madrugada y empiezan a decirle, Señor, ni siquiera sé si va a llegar el mediodía y yo voy a vivir, pero por favor, que hasta tal hora no se aparte tu Santo Espíritu de mí? Eso es lo que busca el verdadero Hijo de Dios. Está buscando que el Espíritu de Dios nunca se vaya, que nunca se aparte, que siempre viva ahí para consolarlo. ¿Tiene algún problema? Él no anda titubeando, híjole, tengo muchos problemas. Va a los pies de Cristo y le dice, Señor, me pasó esto. Señor, perdí el trabajo. Señor, mi hijo se enfermó, cayó en cama gravemente. Todo lo tienes bajo control, pero si tienes misericordia, acuérdate de mí. Siempre hay un espíritu humilde acompañando al Hijo de Dios. Nunca está el espíritu altanero que dice, bueno, gloria a Dios, Señor, porque me permites que yo no sea como aquellos. Que yo sí ore mucho, que haga muchas oraciones, que dé diezmo. ¿Se acuerdan quién hizo esa oración, por cierto? El fariseo. Dice que iba el fariseo y el publicano subiendo hacia la presencia de Dios. Y de repente el fariseo iba orando y decía, gracias Señor te doy porque yo ayuno, porque yo oro, porque yo soy muy justo, porque yo no fumo, porque yo no tomo, porque yo no robo, porque yo les di carrera a mis hijos, porque yo no estuve de flojonazo. Pero dice que el publicano simplemente llegó y creo que ni siquiera se pudo adentrar más por la vergüenza que traía. Simplemente dijo, Señor, sé propicio a mi pecador. Fue todo lo que hizo. Señor, reconozco que soy un pecador y si tú no vienes y me ayudas, me voy a ir al infierno. Por favor, ¿me puedes ayudar? Eso era lo que hacía el publicano. Por eso decía Jesucristo que las rameras y los publicanos les llevaban mucha ventaja a los fariseos. Iban a entrar primero. Y los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Y qué triste, porque ese médico había confiado en su justicia propia. Había confiado. Tiene alrededor de 70 y tantos años. Si Dios le permite vivir más, bueno, que sea en su misericordia y pueda alcanzar el arrepentimiento. Pero si no, qué triste que tengas que partir y que todo lo que tú te esforzaste, todo por lo que trabajaste, llegues al final de tus días y estés postrado en tu cama y digas, al final todo fue un afán. Al final fue un tratar de conseguir y al final no conseguí nada. Porque Eclesiastés decía que esos a los cuales se les permite tener riquezas y bienes, morirían sin disfrutarlo. Y otros más tomarían posesión de esas cosas y disfrutarían muy bien lo que tú con tanto afán y tanto descuido de tu cuerpo espiritual trabajaste. Y dice la Escritura en Romanos 8:9, ahí mismo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es tiempo de que yo examine y diga, ¿estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios? ¿O he vivido engañado de mil maneras? ¿Cómo te puedes dar cuenta cuando no eres un hijo de Dios? ¿O cómo te puedes dar cuenta cuando no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios? Ve tus frutos. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cada vez eres más fervoroso en la obra? ¿O cada vez te duermes más? Ve tus frutos. Cada vez oras de tal manera que no que hagas largas oraciones, sino que busques a toda costa entrar a la presencia de Dios, o que simplemente te hayas conformado con orar. Y como te das cuenta de que ni siquiera sabes que estás orando, mejor te paras y te vas a dormir. O te vas a hacer tus actividades. Dejaste de orar
¿Por qué? Porque ni siquiera tienes esa capacidad de poder decirle a Dios que no puedes estar de pie si su Espíritu Santo no está contigo. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. ¿A quién le está hablando ahí? A los hijos de Dios. Yo te pregunto, ¿vives conforme a la carne? Ok, no solamente no tengo nada contra los ricos. Yo no. Pero también vivir contra la carne es vivir bajo tus pasiones. Porque sigue siendo el mismo iracundo de siempre. Se te acercan los niños y lo primero que haces es, no te acerques. ¿Ese estará siendo guiado por el Espíritu de Dios? A ver, dice que Jesucristo estaba en cierto lugar y de repente empezaron a llevarle niños. Y de repente los discípulos, espérense, espérense, mocoso, vete para allá. Hazte para allá. ¿Qué les dijo Jesús? Dejad a los niños venir a mí, porque ¿de quiénes es el reino de los cielos? De los niños. Entonces, si Jesucristo los recibía, ¿quién soy yo para que, escuincle, vete para allá? No lo ve su mamá y casi que le hago caras y le estoy sacando la lengua y le estoy haciendo fuchi. Imagínense, ¿será eso correcto? Ok, de repente soy muy áspero con mi esposa o con mi esposo. Es una realidad. Ya te dije que recogieras mis chanclas. Miguel, es que no las dejas en su lugar. Bueno, sí, pero es tu obligación. Yo tengo que ganar el pan de cada día. Bueno, ni siquiera te lo ganas. Bueno, pues cállese la boca. Yo soy el marido y usted tiene que sujetarse a mí. Imagínense, ¿será correcto? ¿Miguel estará siendo guiado por el Espíritu de Dios? De repente le gusta andar contestando de mala gana a las personas. Va manejando y se le atraviesa uno y de repente, ¿ese estará siendo guiado por el Espíritu de Dios? No, se lo está guiando otra cosa. Y lo más seguro que no hay un punto medio. O es Dios o es el diablo. Porque el apóstol San Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. Te enojas con tu hermano y no le hablas. ¿Estás siendo guiado por el Espíritu de Dios? No. ¿A dónde te guía el Espíritu de Dios en ese momento? Te acabas de enojar con tu hermano. ¿A dónde te guía? Deja tu ofrenda ahí. Ve y reconcíliate con tu hermano. Eso te lo está diciendo el Espíritu Santo. Pero tú todavía le juegas al vivo y estás aplaudiendo y dices que cantando la alabanza y casi que, no, son dardos del enemigo. No son dardos del enemigo, es el Espíritu Santo. Y estás resistiendo al Espíritu Santo. Veamos qué dice el libro de los Hechos en el capítulo 7. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. En el capítulo 7, en el versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Le está hablando a quién? A los fariseos. A los que se sentían muy justos. A los que decían, no, yo no soy drogadicto. Mira, a mí me pueden pasar el antidoping. Nunca he usado droga. Es más, ve, yo no estoy... Por la gracia del Señor Jesucristo estábamos ministrando a los jóvenes y se me acerca una hermana y me estira el brazo, se me queda viendo el brazo y me mueve la cabeza por un lado y ve lo que tengo en el cuello. ¿Y tú le quieres enseñar a los jóvenes? ¿Qué le puedes enseñar tú a los jóvenes? Ahí veíamos a una que se sentía muy justa. Sí, yo cometí muchos errores, me he arrepentido. Y yo creo que Cristo, porque su palabra lo dice, no porque alguien me lo contó o el sacerdote o la monja, no, porque Cristo lo dice en su palabra. Dice que Él toma tus pecados y ¿a dónde los arroja? Al fondo del mar. Yo le creo que tú de vez en cuando te avientes como buzo y te vayas a buscar tus pecados y los saques a flote, es otra cosa. Pero Cristo ya me perdonó y si tú le crees hoy te puede perdonar a ti y nadie más tendrá el derecho de decir es que tú fuiste aquello o tú fuiste esto. Entonces dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. A estos no eran como los de Ezequiel, que decía que Él mandaría su Espíritu Santo a morar en ellos, que pondría un corazón de carne y les quitaría el corazón de piedra. No, aquí le está diciendo duros de corazón. Duros e incircuncisos de corazón y de oídos. Jesucristo decía, el que tiene oídos para oír, oigan. Sé sensible, cuando escuches una indicación mía, hazla pronto, porque yo me contristo, porque yo me voy. Entonces, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos.
Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Vosotros resistís. Esta palabra es confrontar, es rechazar. Viene el Espíritu Santo y te quiere tocar y te quebranta, y muchas veces has derramado lágrimas, te has sentido mal, te has redarguido, y tú lo único que haces es resistir. No me interesa, no me interesa, no me interesa. Yo voy a vivir como a mí se me da la gana. Y no te das cuenta que viene un rey con 20,000 y tú tienes nada más 10,000. Y no te sentaste a calcular. No te sentaste a calcular, dijiste, bueno, al final, creo que no la voy a hacer como cristiano. Mejor, aquí dice, calcúlale. Y como no quiero que se burlen de mí si no la hago como cristiano, mejor no voy a ser cristiano. Pero no te das cuenta que en la siguiente parábola, el Señor te estaba diciendo, sí, toma la decisión que quieras, pero no vaya a ser que tú seas aquel rey que va con 10,000 contra el rey que viene con 20,000. ¿Quién será ese rey que viene con 20,000 hacia ti? Cristo, Dios. Y dice, mejor mándale embajadas de paz. Mejor, sí, me rindo, Señor, me rindo a tus pies, hago tu voluntad. Pero estos no, estos resistían al Espíritu Santo. Ya les habían dicho, por favor, arrepiéntete de tus pecados, ya no vuelvas a robar, ya no vuelvas a mentir, ya deja la mundanalidad, ya deja de verte como si realmente eres y no eres. No seas hipócrita. No resistas al Espíritu Santo cuando te hable, cuando te haga sentir mal, no lo resistas. Fuiste áspero con tu esposa hoy, pídele perdón. Fuiste áspero con tus niños, pídele perdón. Por un momento titubeaste, dijiste, no, pues no voy a la reunión, pídele perdón. Pídele perdón, no resistas al Espíritu Santo. Y dice en el 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Volvemos a ver la palabra guardar. Y no la guardasteis. Desde chiquito te vienen hablando de Cristo. Desde muy pequeño, desde muy temprana edad te dijeron, conviértele. Es más, estaba chiquitito y te dijeron simplemente estas palabras: hijo, entrégale tu corazón a Jesús. Y no quisiste, resististe al Espíritu Santo, te hablaron de muchas y de mil maneras. Aquel accidente que te pasó, créeme, Dios estaba atrás de todo. Jesús estaba atrás de todo eso. Aquella propiedad que perdiste, Jesús tenía mucho que ver ahí. Jesús te estaba recordando algo, no para siempre, no para siempre. Aquella persona o familiar muy amado que perdiste, Dios tenía mucho que ver ahí. Dios le había soltado de alguna manera la cadena al enemigo para que te cayera esa enfermedad quizás. Es más, la enfermedad que tienes viene de parte de lo alto. De allá arriba se giró la autorización. De allá. ¿Y todo para qué? Para que comprendieras. Dice la Escritura que su benignidad, su bondad, su amor, todo lo bueno de Dios, su benignidad, el único propósito que tiene es guiarte al arrepentimiento. Perdiste un pie, perdiste una mano, perdiste un ojo, perdiste tu carro, perdiste tu cartera, perdiste lo que sea, era para guiarte al arrepentimiento. Pero muchas veces resistimos al Espíritu Santo. Y dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Fíjense, y a pesar de todo esto, yo sí puedo decirles una cosa. Yo no sé, yo no conozco los corazones de nadie. Yo no soy Dios, pero Dios sí los conoce. Y una cosa sí sé. Cuando el predicador, cuando el evangelista, cuando el pequeño niño que ama mucho a Jesús va y te reprende y te da una palabra de Dios, tú la puedes recibir y te va a sanar. Pero una cosa yo he entendido: el corazón soberbio y el corazón orgulloso jamás van a aceptar estas palabras. Y no hablo de las mías, hablo de las de la Escritura. Hablo de las de la Escritura porque dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si yo no estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios, mejor me callo la boca
Y no sigo diciendo que soy hijo de Dios. Mejor voy, confieso mi pecado, me arrepiento, me aparto de él y clamo a Jesús, y de alguna manera vendrá su Espíritu Santo. Esta palabra es el paráclito, paráclito. Y significa la presencia de Dios morando en ti. Eso significa paráclito en el griego. Eso significa la presencia de Dios viviendo en ti. Cuando tú te arrepientes, confiesas tu pecado, te apartas del mal camino, llega el paráclito y reposa en ti. Cuando no te arrepientes, eres soberbio. Dice aquí en el 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo a los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, resistían al Espíritu Santo, no les interesaba la verdad, no les interesaba si Dios existía. Dice, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, he creído en ti. Yo voy contigo. No me importa. Estoy a punto de morir. De hecho, ya estaba moribundo. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, y todavía su corazón lleno de amor, todavía el Espíritu de Dios morando él, le hizo que dijera: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿murió? Durmió. Entonces, si a ti no te gusta perdonar, te traicionaron de la peor manera, te vieron la cara, tu mejor amigo quizás, tu esposa, tus hijos te picaron los ojos. Aquí dice, a este lo estaban matando, y aún dijo: perdónales, no les tomes en cuenta este pecado. A eso te va a llevar el Espíritu de Dios. Pero eres el rencoroso. Todavía pasó el tiempo y no habías visto a tu enemigo, y ahora que lo viste, ¡ay! Todavía estoy a tiempo de levantar una denuncia contra él. No, ese no está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Ese no. Apenas vistes al vecino que sí, te grafiteó tu barda. Perdónalo. No importa. No importa, tú también, ¿cuántas veces le rayaste el corazón a muchas muchachas y se los tasajeaste con muchos puñales y con mucha fuerza? ¿Cuántos? Más te quejas, estás todo lleno de tatuajes, pareces pizarrón, y te quejas porque te rayaron tu barda. Perdona, ama. Primera de Corintios 3:16 dice de esta manera: ¿cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ok, el verdadero Hijo de Dios está consciente de que el Espíritu de Dios mora en él, que su cuerpo es un templo de él. Y dice en el 17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Habla de los hijos de Dios. Entonces, por favor, ya no escuches más música mundana, porque eso entra dentro del templo de Dios. Ya no, de alguna manera nos comportemos hablando físicamente, o se nos salgan palabras mundanas de allá afuera, porque somos el templo de Dios. Y la boca se nos dio para bendecir. Ok. Sí debería de haber una diferencia entre el cristiano y el mundano. Entonces, examínate, ve por la calle, y cuando te miran como alguien que pasa quizás desapercibido, o si eres mujer, te pasan y dicen: bueno, esa mujer tiene hermosura. O sea, date cuenta, cuando te ven la gente, con él no te lleves porque él es muy respetuoso. Ok, te das cuenta si eres. Pero cuando pasas y de repente lo ven, ay, a ver, vente hijo, vente, porque ahí viene el cholo. Se supone que era cristiano.
O de repente va la muchacha y en vez de que, bueno, es una mujer hermosa, y le empiezan a decir palabras, dime, ni siquiera necesitas tú examinarte mucho. La misma gente de allá afuera te va a examinar. Entonces hay que tener cuidado porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. El Espíritu Santo nos enseñará y nadie más lo hará. Él en su palabra nos dice eso. Y porque Él venía a enseñarnos acerca de la justicia, de la verdad, del amor. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. ¿Cómo estás? Examínate. Párate delante del espejo del Evangelio y analiza tu vida. Cada vez te inclinas a ser más piadoso, cada vez eres más avaro, más tacaño, más mezquino, quizás. Cada vez te gusta ayudar más al prójimo o pasas desapercibido y haces de cuenta. Como aquel sacerdote que pasó al lado de aquella persona que fue agredida en el camino. Se cree que era un judío, se cree por la dirección que llevaba, pero vemos que después pasó también el levita. Y el levita también se hizo de la vista gorda, ¿sí o no? ¿Quién fue el que atendió a aquella persona? El samaritano. Y es triste ver, quien menos lo esperas, ese ayuda. Y tú que dices que eres cristiano o que buscas a Dios, no eres capaz de atender la causa de la viuda o del huérfano. Al contrario, los criticas. Al contrario, juzgas. Cuando la Escritura dice que el que juzga es Dios. Al contrario, los ves mal. Pasas, es que cada quien su vida. No, yo ya trabajé muchos años para obtener lo que yo tengo y ese está de flojonazo, que haga lo que se le da la gana. No. Por eso yo te digo, las palabras son fuertes. Examínate a ti mismo si estás en la fe. La fe se fundamenta en el conocimiento de Dios, porque allá afuera muchos tienen fe. Pero ¿será la fe bíblica? La fe de la que habla Hebreos 6, que es una doctrina. La doctrina de la fe. La fe se basa porque dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué, perdón? La palabra de Dios. Pero tú ni siquiera la quieres oír. Te la pasas viendo programas o te la pasas haciendo otras cosas, pero no quieres oír la palabra de Dios. ¿Cómo vas a fundamentar la fe? ¿Cómo vas a creer en alguien en quien ni siquiera has visto o conocido o has escuchado de él? ¿Cómo puedo yo salir a la calle y preguntarle a una persona, ¿usted cree en Jesús? ¿Sí cree en Jesús? Ah, sí creo en Jesús. ¿Ha leído su Biblia? No, nunca. Entonces, ¿por qué dices que crees en Jesús? Jesús dejó plasmada su ley, sus estatutos, su gracia, su misericordia en la Biblia. Todo se rige en las Escrituras. Pero vienes a la reunión y ni siquiera traes Biblia. ¿A qué vienes entonces? Porque si vas a venir a escuchar la conferencia ayer con los católicos ahí, el cura se para ahí enfrente y empieza a hablar de todo. Si pregunta a las personas, disculpen, ¿en qué momento sacó la Biblia para decirles? No sé, pero como viene de parte de Dios, es representante de Dios. Bueno, le creen. Pero no, la palabra de Dios es eficaz. Entonces es importante que lo consideremos. Ok, yo entiendo, hay quienes no alcanzan a ver. Proyectamos los textos. No estoy juzgando a nadie. Simplemente estoy dando a conocer de que te examines si estás en la verdadera fe. Y la fe del cristiano, ¿dónde está plasmada? En la Biblia. No en los cuentos de mi abuelita, ni en las historias horrendas del chamán, ni las leyendas de ultratumba. En nada de eso está fundamentada mi fe. Mi fe está fundamentada en las Escrituras. Gálatas 6:4, allá adelante. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Ok, ¿cuáles son las obras que estás haciendo? Hazte un examen de conciencia. Tu conciencia siempre te va a probar o te va a reprender. Ok, bien hecho, Miguel. Hoy hiciste la voluntad de Dios. Mal hecho, Miguel. Dijiste hoy que eras cristiano y mentiste. Dijiste que te sentías muy mal, por eso no fuiste a la reunión. Pero la verdad es que tenías flojera. La verdad es que había llovido. La verdad es que se inundó el lugar y mejor no vamos. Es una realidad. No.
Hagamos un examen de conciencia, y cuando tú te das cuenta que eres guiado por el Espíritu de Dios, ¿qué crees que te va a venir? Un gozo. Estoy haciendo las cosas bien. Por eso Jesucristo decía, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién? A ver, la ley de Moisés, dicen que ustedes aman a Moisés, que ustedes obedecen a Moisés. ¿Acaso no Moisés escribió en el mandamiento, no matarás? ¿Por qué queréis pues vosotros matarme? ¿Por qué? ¿Por qué caviláis en sus pensamientos? ¿No dice la Escritura que no murmuréis? ¿Por qué caviláis en vuestros pensamientos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre quieren hacer. Porque él miente desde el principio. Él es padre de mentira y miente desde el principio. Entonces, si yo miento, ¿qué seré? ¿Hijo de Dios o hijo del diablo? ¿Hijo del diablo? Entonces, tengamos en consideración esto. Romanos 1:28. Por eso le alabamos, por eso le exaltamos. Decía el canto, Él me ha dado su manto de gozo, Él me ha dado su manto de gozo, en lugar del espíritu angustiado en mí, Él me ha dado su manto de gozo. Significa que había un espíritu antes que no era de Dios. Pero cuando tú te conduces conforme a la palabra, cuando tú haces lo que Él te dice, el Paráclito se goza dentro de ti. 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ok, ¿acaso no sabéis que Jesucristo mora en vosotros? A menos que estéis reprobados. Y aquí dice que los entrega a una mente reprobada. Tengamos cuidado, porque si hoy no consideramos las palabras de Dios, puede ser que nosotros mismos, yo mismo, me esté hallando en el error, y yo mismo contriste al Espíritu Santo. Es maravilloso confiar en Jesús. Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Fíjense, un grupo de personas que conocían la ley, los fariseos. Jesús había bajado a la fiesta de los tabernáculos, y ellos que conocían la ley, Jesús les decía, ok, no me crean a mí. El que hace la voluntad de Dios sabe si la doctrina es mía o no es mía. Hoy tú sabes si el Espíritu de Dios mora en ti. Tú sabes si yo estoy hablando por mi cuenta o si es real lo que está diciendo la Escritura. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Entonces el Hijo de Dios no va a ser engañado como sea. No va a ser llevado por cualquier viento de doctrina. El Hijo de Dios va a decir, ese chaparrito que está ahí enfrente, sí, ese de lentes oscuros, es un hereje. Él está hablando de su propia cuenta y su propia gloria busca. Ese lo que quiere es que se deposite más ofrenda o más diezmo. Ese es un mentiroso. El Hijo de Dios sabe cuando dice, las ovejas oyen mi voz. Las ovejas saben. Hablo de los hijos de Dios. Las ovejas saben cuando Cristo les habla. Cuando dice, arrepiéntete, todavía es tiempo. Al que tiene mente reprobada, ese ya ni le dice. Ese pasa el cristiano y dice, arrepiéntete de tu maldad. Ah, sí, ya me sé el cuento. Arrepiéntete de tu maldad. Sí, ya sé. Es más, viene el cristiano y por amor a él apenas va a decir, sí, que me arrepienta, ya sé. O sea, realmente no, pero el Hijo de Dios en el momento en que el Espíritu Santo le habla al corazón, dice, ay, sí es cierto. Bueno, me cuesta trabajo, Señor, pero dame la gracia para pedir perdón, dame la gracia para devolver el billete que hice de cuenta que no sabía de quién era, pero sí sabía de quién era. Voy a regresarlo. Señor, estuve a punto de ser muy tentado hoy y pude haber hecho un business muy chueco, pero qué bueno que estuviste ahí para decirme, no lo hagas, porque estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Juan 11, 25, 26. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? El Hijo de Dios sí lo cree.
Por eso yo te invito a que te pongas de pie hoy. Ponte de pie, querido hermano. Inclina tu rostro. Cierra tus ojos. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Tú que dices que eres hijo de Dios, o tú que apenas quieres buscar y ser hijo de Dios, créele. Él no miente. Dios no es mentiroso. Pero tú, que en tu corazón has dicho: yo soy hijo de Dios, yo me bauticé, yo voy a la iglesia, yo me reúno 5 o 6 veces a la semana, oro 10 horas y ayuno 15 y duermo 2, porque las demás me la paso leyendo la Biblia. Ok, si esta palabra en algún punto te ha dicho que no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, que has cometido errores, como todos, porque todos cometemos errores, pero si has insistido en volver a pecar, pídele perdón y créele. La pregunta es: ¿crees que realmente Él es la resurrección y la vida? Si lo crees, entonces empieza por pedirle perdón. O si estás bien, gloria a Dios, síguele echando ganas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque una vez que haya pasado la prueba, recibirá la corona de justicia. Esos son los que le siguen echando ganas. Porque he peleado la buena batalla. He corrido la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me espera la corona de la vida. Y no solo a mí, sino a todos los que aman tu venida. Porque yo sé en quién he creído. Porque yo sé en quién he confiado. Entonces, esas son las características del verdadero Hijo de Dios. Si has tenido deslices, o has quebrantado algún mandamiento, o hay algo en el que aún estás indeciso, amado, no me creas a mí, créele a su palabra. Yo te aconsejo, ve, póstrate, pide perdón primeramente. Dile: Señor, me cuesta tanto trabajo dejar esto, pero quiero hacerlo. Ora, ora, ora incansablemente hasta que Él te conteste y Él te dé las fuerzas. Si en alguna situación tuvieras alguna duda y Él no te respondiera a través de la oración, después de que hayas orado con tanto fervor y derramado tu corazón delante de Él, porque Él conoce todas las cosas, entonces ponte de pie. Inmediatamente ve y corre tras de tu Biblia. Ábrela. Seguramente ahí hallarás la respuesta. Pero no vayas con el hombre. Ve con Dios. Él es el único que puede perdonar pecados. Y dice la Escritura en San Juan 16:33. Dice de esta manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La única manera en que puede depositarse en ti el espíritu de paz, el Paráclitos, el espíritu hermoso, el espíritu precioso de Dios, es de que tú cambies tu actitud y de que te humilles y reconozcas que Él es el Señor. Y entonces Él te dará esa paz. Y dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Te promete que Él te va a respaldar. Te promete que Él va a estar contigo. He aquí estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Vas a tener aflicciones y tentaciones, sí, muchas, pero que jamás digan que pecaste con soberbia. Que jamás digan: sí, tenía tentaciones y a cada rato se justificaba, iba y pecaba y decía: al fin que Dios me perdona. ¿Quién no ha sido tentado? No, 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 no. El verdadero Hijo de Dios lo que más quiere es huir de la tentación. Ve la tentación cerca y corre, corre, corre y escapa. Ahí en tu lugar, háblale al Señor. Siempre he estado dispuesto a escuchar a todo aquel que le invoca. Por cierto, su palabra dice: el que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque vemos que tu Espíritu Santo siempre nos va a querer guiar a la justicia y a la verdad. Y es cierto, reconocemos que hay veces que nosotros cometemos el error y metemos la pata, Señor, y sentimos como tu presencia se aparta de nosotros. No queremos que tu santa presencia se aparte de nosotros, Señor, porque eres lo único que vale la pena, Señor. Padre, que si hemos de tener fortunas o riquezas, solo si tú lo permites, Señor. Padre, pero si a ti te pareciese llevarnos mañana, o quizás nos despertemos en esta noche, que seamos guiados por tu Espíritu Santo.
porque dice que tú ibas a preparar moradas eternas para cada uno de nosotros. Padre amado, te damos gloria y te bendecimos, Señor, porque siempre nos hablas al corazón. Ten misericordia de aquellos que no toleran tu palabra, Señor. Quebrántalos. Deposita tu buen Espíritu Santo en ellos y concédeles el arrepentimiento. Padre amado, bendice este lugar, Señor. Sigue abriendo sus puertas, Señor amado, para que predique tu palabra. Bendice a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a los que llevan poco tiempo viniendo con nosotros, Señor. Y aún todos los que pudieran escuchar tu palabra a través de este aparato de sonido, Señor. Bendícelos. Hazles ver tu gloria, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Acuérdate del pecador penitente, Señor. Acuérdate de su oración, Señor. Acuérdate de nosotros que somos hijos tuyos. Síguenos guiando, Señor. Síguenos corrigiendo. Síguenos disciplinando. Síguenos azotando, Señor. Pero por favor, que esos de los que dice tu palabra, los que me distes, nadie me los arrebatará de mi mano. Seamos nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.